vamos a ir comenzando, ya que tenemos una jornada muy interesante por delante. Y, y bueno, pues simplemente daros unas pinceladas de quiénes somos, que muchos ya nos conocéis. Somos la gestora del Grupo Santa Lucía, que es una compañía de capital privado, independientemente de entidades financieras. Bueno, el año pasado cumplimos más de 100 años de historia, con lo cual, bueno, pues más que consolidado en nuestro país. Ahí tenéis los ratios de activos totales, ingresos y muy importante para nosotros como aseguradora, pues el rating single A por Fitch y el ratio de solvencia, ¿no? Abajo a la izquierda, pues para que nos conozcáis un poquito más, tenéis las compañías que forman parte del grupo. Nosotros somos una de ellas, como os digo, y a la derecha, bueno, pues las áreas de negocio, los pilares de negocio de la compañía, que son esos 4, y nosotros, como no puede ser de otra manera, pues formamos parte del cuarto, ¿no? Del mundo de la gestión de activos. En cuanto a la gestora como tal, somos Santa Lucía Asset Management. Nacemos en el año 2018, pero aunque somos relativamente jóvenes, venimos de fusiones previas y bueno, el grupo en el 2015 decidió dar un paso dentro del mundo de la gestión de activos con la compra de Alfa Plus, que era una gestora que gestionaba en torno a unos 200 millones de euros y bueno, pues tenía una forma de gestión muy tradicional, muy fundamental, que casaba mucho con la compañía. Y en el año 2017, bueno, pues se quiere seguir creciendo en ese área, en esa pata de negocio. Y bueno, se produce la tormenta perfecta porque Aviva quería salir de España por un tema estratégico y Santa Lucía quería seguir creciendo, con lo cual se compra Aviva Gestión y Aviva Vida y Pensiones. Y como os decía, pues en el año 2018, bueno, pues nacemos como tal, como gestora, como Santa Lucía Asset Management, con la fusión previa de esas dos compras. Y bueno, que veáis que los que somos jóvenes, como os digo, veáis que hay productos que bueno, pues tienen track records muy importantes desde incluso pues, año 2010, porque bueno, pues son productos que vienen de esas gestoras previas, ¿no? Y muchos equipos de gestión pues, se han mantenido. A la derecha pues, podéis ver por volumen lo que gestionamos, en torno a unos 4.300 millones, tanto en fondos de inversión como planes de pensiones, aunque en planes de pensiones matizaros que tenemos el mandato y el producto como tal pertenece a la gestora de pensiones del grupo. Y luego, bueno, pues en la tartita de arriba veis que, pues como por gestión de activos, por diferentes tipos de activos, pues los dos áreas que más pesan es el área de renta fija y renta variable. Y luego, bueno, pues tenemos una gama de fondos mixtos y un fondo de retorno absoluto. Y bueno, pues hoy nos acompaña la FinRec, como ya sabéis, es un despacho que yo creo que sobra presentar porque todos lo conocéis en este sector, son líderes en el área financiera y bueno, pues más adelante nos darán bueno, pues más visibilidad en el marco regulatorio que a día de hoy bueno, pues ha habido muchísimos cambios, bien lo sabéis, y bueno, pues nos darán también visibilidad, ¿no? En cuanto a MiFID III. En cuanto a las preguntas, invitaros a que por favor participéis, que para eso tenemos hoy aquí a los expertos. Podéis ir haciendo las preguntas, yo creo que no es necesario que esperéis al final, sino que bueno, pues cuando os vayan surgiendo las podéis ir haciendo en esa cajita de preguntas y respuestas y bueno, pues las iremos contestando en función de cuando las vayáis haciendo para bueno, pues no aprovechar el momento, ¿no? Y no esperar todo al final, porque bueno, hay veces que por tiempos pues sería más complicado. Así que os invitamos a que seáis participativos y luego, bueno, pues simplemente deciros que para los que nos habéis mandado vuestro número de socio de EFPA, cuando acabe el webinar de hoy os enviaremos el link para que realicéis el test y os podéis recertificar una hora. Y ahora, bueno, pues sí que os dejo con Luis Merino, que es quien va a realizar la primera parte de la jornada de hoy, que nos va a hablar de los mercados de renta fija. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Beatriz. Gracias a todos los que os habéis conectado por vuestro tiempo. Voy a intentar en torno de media hora aproximadamente, pues comentaros un poco cómo vemos la situación macro, política monetaria y el posicionamiento que tenemos en renta fija. Entonces, muy rápidamente, mostraros el equipo de renta fija, responsable Ignacio Díez, miembro Carlos Cuya. Yo, además de renta fija, pues soy responsable de mixtos y fondos de fondos. La verdad es que es un equipo, bueno, que recientemente hemos obtenido la calificación Citywire, fuimos A, menos, muchos años de experiencia, mucho foco en crédito, gestión activa, un buen track record en los últimos 3-4 años en los productos de renta fija. Y bueno, aquí pues tampoco os voy a aburrir, pero bueno, lo que sería la experiencia en los sitios donde hemos estado. Yo aquí ya llevo 4 años, pero el equipo de
de renta fija, Ignacio Díez y Carlos Cuya, ya venían de Aviva Vida de Pensiones, con lo cual ya tienen un track record dentro de la compañía, como ha contado antes Beatriz. Entonces, pasamos a lo que sería ya la presentación. Entonces, un poco aquí el punto es, cuando los bancos centrales suben tipos tan agresivamente, como hemos visto en el año 2022, lo primero es que tenemos muy pocos ejemplos en la historia de subidas tan rápidas y tan violentas. Punto número 1. Nos tenemos que retrotraer a los años 80. Y en los años 80 pues tuvimos accidentes y se rompieron cosas. Por ejemplo, la crisis de Savings and Loans, que recuerda, en Estados Unidos, que recuerda bastante o tiene ciertas similitudes a la que hemos visto en marzo con Silicon Valley Bank, First Republic y todos los bancos regionales americanos. Es decir, el punto es que cuando tú subes tipos tan rápidamente, hay consecuencias. Esto es como cuando las medicinas, no hay medicinas sin efectos secundarios. Y si la medicina es potente, el efecto secundario es mayor. Entonces, aquí estamos poniendo una frase, Stephen Fischetti, y alguno dirá, bueno, ¿este quién es? Es un académico, profesor de MIT, doctor en Berkeley y asesor del BIS, es decir, una persona, bueno, por lo menos que a mí me merece, bueno, pues cierto respeto. Entonces, lo que él dice, y yo lo suscribo en principio, por eso lo he puesto en la portada, es cuando los bancos centrales luchan contra la inflación, es decir, buscan una desinflación inducida con las subidas de tipos y la reducción de liquidez, nunca ha ocurrido en la historia, oye, a lo mejor ahora es diferente. Muchas veces dice la gente, no, this time is different, ¿no? Entonces, si muchas veces decimos que esta vez es diferente, lo hemos dicho muchas veces en los últimos años y ciclos, pero realmente no ha ocurrido nunca que no haya una recesión. Otra cosa es que esa recesión pueda ser hard landing, soft landing, breve, recesión técnica, recesión profunda. Eso hay bastante incertidumbre respecto a cuál va a ser esa recesión. ¿Vale? Dependerá de muchas variables, dependerá de cuánto tiempo estén los tipos altos, dependerá de la inflación, lo rápido que caiga, es decir, muchas variables. Pero lo que es evidente es que hay un impacto. Tuvimos un susto en Reino Unido a finales del año pasado con el tema de fondos de pensiones, en mismatch de activos y pasivos, similar a lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, y luego hemos tenido, bueno, pues el accidente de bancos americanos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ponemos rentabilidades donde la renta variable ha recuperado todo el terreno perdido. Aquí lo tenemos a la derecha, en el último año, 12 meses, ya están en positivos y en el year to date, y renta fija recuperando poco a poco terreno, ¿no? Y ya empezamos a ver señales con caídas de crudo y materias primas de esa desaceleración, esa desinflación, que nuestra tesis es que va a ser no lineal, va a ser con ciclos, con idas y venidas, con olas, ¿no? Como vimos en el COVID, que pensábamos que se acababa muy rápido y luego tuvimos olas, mucho más de lo previsto, ¿no? Tenemos un poco esa similitud. Las vacunas son las subidas de tipos, tenemos la medicina, ya nos hemos puesto la vacuna, ya han subido tipos. Lo que pasa es que muchas veces las cosas no son tan rápidas como nos gustaría. Es verdad que hemos tenido datos de inflación buenos, en la buena dirección. Hoy se espera el IPC en la eurozona en torno al 6%, Estados Unidos en torno al 5%, es verdad que España está en torno al 3%, pero hay otros países más arriba. Es decir, vamos por el buen camino, pero va a tardar tiempo. Y luego la parte de renta fija, pues ya está, como decíamos, recuperando poco a poco el terreno perdido. Entonces, por resumir un poco el posicionamiento que tenemos con todo este panorama, que sigue siendo un panorama muy incierto todavía desde el punto de vista macroeconómico, pero que ya tenemos mucho recorrido hecho en bancos centrales con subidas de tipos, donde ya prácticamente tienes todas las subidas o la mayor parte de las subidas del ciclo. Nosotros el planteamiento era que no queríamos que una vuelta de mercado, una desinflación, nos pille cortos de duración. Hemos estado cortos de duración durante todo el año 2022, que ha dado buenos frutos porque nos ha protegido de subidas de tipos de interés y de las fuertes correcciones, pero llega un punto en el cual ya estamos muy cerca de la neutralidad, estamos en 3,9. Es verdad que tácticamente, bueno, pues el Bund ha hecho recientemente un recorrido a la baja en tires, acercándose al 2%, 2,10, 2,15, 2,20, pues a lo mejor en esa zona tácticamente bajamos algo de duración. Pero el planteamiento estratégico es no queremos estar cortos de duración en un contexto donde vemos valor en la renta fija
donde ya los bancos centrales han subido tipos y donde ya lo que esperamos es relajación, aunque no la esperamos hasta el año que viene, pero sí un movimiento de vuelta. Luego, si ya aterrizamos en activos, los swap spreads nos indican el valor relativo entre gobiernos y todo lo demás. De momento, esas ampliaciones de swap spreads, específicamente en el plazo corto, nos hace estar todavía infraponderados en gobierno. Luego, si vamos a gobiernos y vamos a la periferia, luego entraremos un poquito en detalle, vemos valor en Italia. Y luego, si vamos al mundo del crédito, vemos valor en financieros versus no financieros. Pondremos algunos gráficos donde el spread que tiene ahora mismo de financieros contra no financieros está máximo histórico. Luego, ya aterrizando un poquito posicionamiento en activos concretos, en cover bonds seguimos positivos, aunque ahora estamos mirando más para fixear, para rebalancear en favor de Tier 2, positivos en deuda senior non-preferred. De manera selectiva, hay un tema de cambio de regulación a el depositor preference dentro de la parte de senior preferred que pudiera afectar a ciertas jurisdicciones, entre ellas la española. En Tier 2 vemos valor, queremos entrar en nombres de calidad. En AT1 vendimos todos en febrero, de momento seguimos fuera. Y en lo que es el mandato corto plazo hemos subido ligeramente duración hasta 0,85. Sabéis que esto tiene máximo 1 recientemente. Entonces, aquí es un poco el resumen del posicionamiento. Entonces, como decimos, subidas de tipos que ya superan el 5% o alcanzan o se acercan al 5% en muchas jurisdicciones y por lo tanto ya estamos en zona de dolor. Estamos en zona donde ya los tipos de interés empiezan a hacer pupa. Vemos ahora unos gráficos del endurecimiento de las condiciones financieras, que es la última cadena dentro de ese proceso de endurecimiento monetario y donde los bancos ya están restringiendo el crédito a la economía real, familias e empresas. Y por lo tanto, esto ya se empieza a notar. Luego pondremos unos gráficos. Evidentemente, se empieza a hablar más de recesión. Alemania entró en recesión técnica en el último dato, 2 trimestres negativos. Aquí decíamos antes, la duda es, ¿esta recesión va a ser duradera o no duradera? ¿Va a ser hard landing, soft landing? Ahí hay ciertas dudas todavía, pero lo que es evidente es que ya estamos hablando y el mercado habla de recesión con mayor probabilidad. Las búsquedas en Internet, a modo anecdótico en Google, bueno, pues estamos hablando de que ya la gente empieza a estas consultas similares al COVID y similares al año 2008-2009. El endurecimiento de las condiciones financieras no se está produciendo solamente en Estados Unidos, línea roja, que es donde hemos tenido la crisis bancaria, además de Credit Suisse. La zona euro, de momento, ha conseguido hacer un cortafuegos, ha conseguido evitar algún susto, algún accidente en bancos de la eurozona, pero no ha conseguido evitar los impactos negativos de esta crisis, que uno de ellos es el endurecimiento de las condiciones financieras, que ahora veremos en detalle. En Estados Unidos ya se está viendo un deterioro del consumo, porque es evidente que es una economía muy dependiente del préstamo al consumo y en un encarecimiento del crédito pues tiene impacto ya este año. Entonces, en Estados Unidos la renta disponible ya se está desplomando. Es verdad que con el COVID hubo mucho cheque, mucha ayuda, etcétera, que al final ya prácticamente ha desaparecido y ese colchón ya no existe. En Estados Unidos el mercado laboral, que es verdad que partimos de tasas de paro muy bajas, pero había la gran dimisión que se hablaba, ¿vale? Donde tensionaba mucho los salarios porque no había gente. Esto está desapareciendo, está cambiando. La gente no puede estar sin trabajar indefinidamente y ese quit ratio, es decir, esa renuncia, esa, oye, me voy de mi trabajo, no es sostenible en el tiempo. Y esto se está desplomando en los últimos meses. Si vamos a los datos IPC, como decíamos al principio, ¿la dirección de las inflaciones es buena? Sí. ¿Se están moderando? Sí. ¿Hemos tocado máximos? Sí. Lo cual no significa que estemos acercándonos rápidamente al objetivo de los bancos centrales del 2%. Significa que estamos en la buena dirección, significa que las materias primas están cayendo, que el gas y el petróleo están cayendo y está ayudando a caída de la inflación. Nos queda la duda de servicios y nos queda la duda de alimentos. Alimentos todavía hay ahí cierta tensión en algunos lugares por tema de sequía, por tema de cosecha, etc. Pero efectivamente estamos en la buena dirección. Si ya nos movemos a la eurozona, pues bueno, podemos ver muchos indicadores. La tasa de ahorro está cayendo y las quiebras están subiendo. Estos son datos, podríamos poner otros más positivos, pero es verdad que los indicadores adelantados de la eurozona están mostrándose débiles, PMIs y SMs. Es verdad que en Estados Unidos de momento está aguantando algo mejor,
pero es algo que estamos vigilando con cierto cuidado y con cierto foco. El Bank Lending Survey del ECB nos muestra cómo el porcentaje de préstamos rechazados está creciendo. Esto es para pymes y esto es para corporates. Esto es el desglose por países, pero el gráfico de la izquierda es eurozona en agregado. Es decir, se están rechazando préstamos. También nos muestra cómo la demanda de crédito corporativo, en este caso son pymes, pequeñas y también grandes empresas, se está desplomando. Ya no solamente es que los bancos encarecen y endurecen las condiciones, sino que es que la demanda es menor, precisamente porque el precio es mayor, lógicamente. Si nos vamos a familias, hogares, el crédito hipotecario también ha caído. Aquí, como siempre, tenemos los principales países, pero pues, la media es clara. Oye, el precio de las hipotecas sube, la demanda de crédito hipotecario cae. El mercado hipotecario también está registrando caídas de precios en la mayor parte de las jurisdicciones. El mercado hipotecario en volúmenes, stock, tanto en flujo como en stock, está cayendo a menor nivel en 25 años y lógicamente esto ya lo sabíamos. Oye, los programas de compra del ECB van a finalizar. El TLTRO, tenemos ya la subasta hasta de junio importante y eso es una reducción de 2 trillones de balance del ECB. Y adicionalmente, como sabéis, el APP, que es el programa de compras de bonos, finaliza en breve, aunque el programa de emergencia se va a reinvertir durante el año 24. Pero eso no evita que el balance de los bancos centrales se reduzca, que la liquidez se reduzca, que había sido uno de los soportes para los mercados en los últimos años. Si miramos las expectativas de inflación que están cotizadas en mercado, vemos cómo en general la caída del precio del crudo pues está cayendo, está haciendo caer expectativas a largo plazo, el break-even medido por los bonos ligados a inflación, Estados Unidos, y los swaps de inflación, es la opinión que tienen los expertos, los intermediarios financieros sobre cómo va a estar la inflación a futuro. En la eurozona se ha caído ligeramente a la zona del 2,40, pero está estable. Y aquí sorprende un poco la divergencia, ¿no? Porque miras los swaps de inflación está al 2,65 y miras los break-even en Estados Unidos y está mucho más bajo. Pero bueno, en general podemos decir que a largo plazo las expectativas de inflación están más o menos estables por encima del 2%. Si nos vamos a los tipos reales, que es algo muy importante, vemos cómo en Alemania están en cero. Es decir, han abandonado el terreno muy laxo, el terreno muy pro crecimiento, el terreno muy negativo de los últimos años y se ha puesto en cero. Cero todavía no es un terreno restrictivo, pero bueno, ya es un primer paso. Estados Unidos ya tiene mucho más recorrido en cuanto a tipos de interés reales positivos, que es un freno para la economía. Los swap spreads que hemos comentado antes, es decir, la crisis bancaria, todas las tensiones que pueda haber cuando la guerra, etcétera, etcétera. Todo lo que son riesgos sistémicos estresa lo que son los diferenciales entre la deuda pública o el activo libre de riesgo y los tipos interbancarios. Nosotros, como inversores en renta fija, nos beneficiamos e invertimos en activos ligados a la curva swap porque estamos invirtiendo a tiers superiores. Por lo tanto, cuando se relajen estas circunstancias, tendremos una ganancia de capital. Pero si no, también nos va bien, porque estamos disfrutando de tires superiores en las carteras de 4 o 5% para activos de muy bajo riesgo, de mucha calidad, AAA, AA. Es verdad que también el tramo 2 años está algo más estresado que el 10 y es la zona donde estamos más cómodos, 2-5 años. Estás 70 puntos básicos de diferencial contra gobiernos y puedes comprarte un activo como un cover bond que es triple a máxima calidad. Y estás disfrutando de tires de 4, 5 o 6% en algún caso, si ya bajamos en estructura capital y en riesgo. Si vamos a los fundamentales de las principales economías europeas, lo que vemos es un performance, un comportamiento excepcionalmente bueno en Grecia, Portugal e Irlanda. No en vano, sus diferenciales pues están estrechando mucho en los últimos meses. Sin embargo, Francia, Alemania y España e Italia, veis aquí, esto es deuda pública sobre PIB, no están haciendo una labor lo suficientemente útil o podríamos decir que no están haciendo delivery en reducción de deuda de manera significativa. Sorprende el caso de Irlanda, que estamos hablando de 39% para el año que viene, que eso es equivalente pues, a casi AAA. Entonces, como consecuencia de esto, si miramos las primas de riesgo, lo que vemos es que Grecia está más estrecha que Italia.
principio sorprende, todavía es high yield, es verdad que le van a subir el rating. Italia es investment grade, aunque en el último escalón. Entonces aquí se ha producido un movimiento donde Grecia, bueno, pues le hace el sorpaso, ¿no? le adelanta le hace un interior a la prima de riesgo italiana. Entonces, no vemos valor en Grecia, no vemos valor en Portugal a estos niveles. España tampoco mucho porque no ha hecho mejoras. Italia, sin haber hecho grandes mejoras, pero por lo menos ofrece unos diferenciales atractivos. Si ya nos vemos a las pendientes, vemos pendientes negativas. ¿Los tipos de interés negativas eran una anomalía? Sí. ¿Las pendientes negativas son una anomalía? Sí. ¿Pueden durar más de lo que pensamos? También. ¿Anticipan recesión? Históricamente siempre lo han hecho. Lo que pasa es que el timing es difícil, la profundidad es difícil, pero es evidente que las pendientes en terreno negativo, tanto en Estados Unidos como en Alemania, pues nos están indicando un panorama económico cuanto menos sombrío. Y eso también invita a estar en los cortos plazos, más que en los largos. Puedes tener duración, puedes incluso estar neutral en duración, pero concentrando tus posicionamientos en los tramos 2 años, año, 3 años, tramos cortos. Y por último, ya aterrizando a sectores, sector financiero ofrece una rentabilidad histórica con respecto a los corporates. Es más, los corporates están cotizando muchas veces a ratings implícitos mucho mejores de los reales. Si tienes triples B o tienes single A emitiendo en mercado a niveles de triple A, doble A. Es una anomalía. Están muy caros y nosotros en general ahí estamos bajo mínimos. Es decir, tenemos una diversificación básica, pero no tenemos exposición a crédito corporativo de manera generalizada en las carteras. Por el contrario, en bancos sí que estamos positivos, porque este estrés que hay entre las crisis, swap spread, etcétera, etcétera, lo que hace es que los emisores estén más estresados, ofrezcan niveles más atractivos y precisamente es un momento muy interesante para entrar en nombres de máxima calidad. Y si vamos ya a nivel de subordinación, vemos como el Tier 2 ofrece niveles muy atractivos y entonces ahí pues consideramos que es una buena oportunidad para entrar en nombres, pues como digo, campeones nacionales, franceses, europeos, nórdicos, etcétera, etcétera, etcétera. No significa que no tengamos tiros de nombres españoles, pues la película, pues están mucho más estresados, pero también ofrecen valor. Y luego en la parte senior, que es la línea verde, pues oye, aquí se ve claramente, los bonos senior históricamente han estado siempre en el rango de los diferentes spreads corporativos y ha habido un decoupling brutal. ¿Vale? Es normal que aquí fue el COVID, puede estar en zona alta, pero ha habido un decoupling brutal. Entonces nosotros es un posicionamiento claramente donde si no pasa nada el carry ya nos va bien estando en financieros y donde estamos más cómodos ahí. Y ya por último, última slide, nosotros hicimos un movimiento a finales del 21 comprando cover bonds de manera defensiva, previendo primero una subida de tipos y segundo una ampliación de spreads. Ese movimiento ha dado sus frutos porque las carteras durante el 2002 pues tuvieron un comportamiento más defensivo, evitando pérdidas, pero ha llegado el momento un poco de pensar y dándole la vuelta de manera selectiva. O sea, aquí tenemos el year to date de lo que son los cover bonds, los senior preferred, senior non preferred, tier 2 y AT1. Lo que vemos es que el hecho de haber estado en cover bonds hasta ahora, pues nos ha protegido porque en total return ha sido una asset class que lo ha hecho mejor que el senior preferred, lo ha hecho mejor que el tier 2 y mucho mejor que los AT1. Otra cosa es que a los niveles actuales estemos para nombres core de calidad vendiendo algún cover bond y comprando tier 2, pero de manera muy selectiva. Seguimos positivos en senior. Vale, aquí veis la ampliación de spread, el cover bond ampliado 3 y los AT1 159 y los tier 2 35. Es decir, oye, hasta ahora hemos estado muy defensivos, seguimos los ponderados en financieros, pero es el momento de ir migrando selectivamente ciertos nombres de calidad, de cover bond o de senior preferred a tier 2. Con esto yo termino. No sé si tenemos preguntas. He dejado ahí un minutillo por si había preguntas pendientes. No sé, Beatriz, si tenemos alguna pregunta. Sí, veríais, bueno, os plantearíais la subida de duraciones. Bueno, hemos hecho ya mucho recorrido en la subida de duraciones. Como decíamos, veníamos de la zona de 2 años, a principios del 22, y hemos ido gradualmente subiendo. Aprovecharíamos movimientos de repunte de tipos que ahora mismo no está pasando, lógicamente, en estas últimas semanas, pero esto da muchas vueltas y es muy volátil, del boom a niveles de
bueno, hemos estado mucho tiempo en el 2,5 del boom, la zona del 2,70, 2,75, ahí aprovecharíamos para neutralizarnos como mínimo. Es decir, estamos vigilando de manera táctica los niveles, por poner una referencia del boom, que todos seguimos, de tipo de interés, ahora está acercándose al 2, en esta zona casi seríamos, a lo mejor tácticamente, partidarios de reducir algo, pero estructuralmente queremos seguir teniendo duración. Y aprovecharíamos movimientos de steepening, de ver steepening, es decir, de incremento de la pendiente de la curva con el boom a niveles del 2,70, 2,75 para neutralizar duración e incluso potencialmente ponernos largos si fuera algún movimiento estresado de tipo. No sé si la pregunta. Pues muchísimas gracias, Luis. Puntualidad británica. Gracias a vosotros y gracias a todos los que os habéis conectado por vuestro tiempo. Un saludo. Si quieres, quédate por aquí porque bueno, vamos a comentar muy rápidamente cuál es la gama de productos que gestiona el equipo, de Luis. Son estos 4 fondos, 2 fondos de gestión activa, renta fija a corto plazo y renta fija, y 2 fondos de gestión pasiva, que son 2 fondos de renta fija a vencimiento, 2024 y 2026. Esto nos gusta enseñar esta foto porque vemos que es muy clara, ¿no? Como ahora, en el momento actual de mercado, pues con niveles de duración inferiores, pues conseguimos prácticamente los mismos niveles de TIR, ¿no? Con lo cual, pues ahora, pues por momentos de mercado, como os digo, estamos recomendando más la parte del corto plazo o renta fija 2024, a no ser que, bueno, que el mercado cambiara, como decía Luis, hubiera que empezar a tomar más duración. Aquí tenéis, os traigo una foto y sobre todo, bueno, pues queríamos hacer más hincapié en la parte de los fondos de renta fija a vencimiento, porque yo creo que el corto plazo, bueno, pues es nuestro fondo estrella, ya prácticamente todos lo conocéis, en cualquier caso tenéis ahí las características. Y bueno, pues deciros que son 2 fondos muy similares, por no decir prácticamente idénticos, salvo el vencimiento, que uno es 2024 y otro es 2026, como bien dice el nombre. Son 2 fondos que tienen en cartera deuda pública italiana, esa es yo creo que la diferencia con el resto de competencia, pues lo que vosotros me transmitís, y lo positivo del fondo también es que está abierto hasta vencimiento, es decir, el inversor toma la decisión de entrada en el momento que estima oportuno, ¿no? No tiene comisión de suscripción, por lo tanto, bueno, pues podemos aprovechar momentos de mercado para beneficiarnos, ¿no? Y luego, bueno, es un fondo que sí que tiene una comisión de reembolso del 2%, pero hay ventanas trimestrales de liquidez sin esa comisión, con lo cual, bueno, pues esa es una ventaja muy positiva. Y luego, bueno, pues las comisiones de los fondos que son muy competitivas, en torno a 0,20, ¿no? Y ahí veis las TIRs a día de hoy que prácticamente a vencimientos diferentes, pues las TIRs son muy similares, ¿no? En torno al 3,5. Y ahora, bueno, pues os voy a dejar con Antonio Manzana, que es el responsable de renta variable, para que os cuente, bueno, pues una nueva estrategia que tenemos en la gestora, que es Santa Lucía Quality Acciones, que es un fondo de renta variable global, y que nos va a contar Antonio el por qué lo hemos lanzado y cómo la gestionamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo esta mañana. Bueno, al equipo de renta variable ya nos conocéis perfectamente. Yo soy el responsable del equipo, Antonio Manzano, y bueno, tengo la suerte de contar con 2 magníficos profesionales como son Juan Llona y Kevin Alonso a mi lado, y que estamos pues los 3 muy ilusionados con este nuevo fondo que bueno, es Quality Investing. Buscamos invertir en las mejores compañías del mundo. No puedo yo. Fenomenal. Entonces, bueno, ¿por qué Quality Investing? ¿Por qué Quality Acciones? Bueno, pues queremos invertir en las mejores compañías del mundo, allá donde coticen. Esto quiere decir que vamos a comprar, bueno, pues hemos convertido el fondo en un fondo global, precisamente para poder invertir en todas las geografías. Ahora mismo estamos invertidos tanto en Estados Unidos como en Europa. Todavía no hemos identificado ninguna compañía en Asia que mejore nuestra cartera, pero sí tenemos, bueno, pues algunas en el pipeline o como solemos decir, en la nevera, esperando buenos momentos de entrada. Buscamos el posicionamiento en aquellas compañías que sean dominantes, que tengan una clara calidad en sus estados financieros y solidez en el modelo de negocio. Y además para nosotros es muy importante el potencial de crecimiento que tengan estas compañías. Ahora, bueno, pues vamos a entrar un poquito más en profundidad en estos puntos.
Y por supuesto, pues en este tipo de fondos, ¿no? Siempre suele estar la duda de pero ¿cuánto estáis pagando por estas compañías, ¿no? Y la verdad es que lo tenemos muy en cuenta, cuidamos la valoración, nos fijamos mucho en valorar y somos firmes creyentes que hay que valorar bien y que bueno, pues estos negocios normalmente están bastante mal valorados por el mercado. Y por lo tanto, pues bueno, viendo esta oportunidad, este nicho de negocio muy claro y de oportunidad para dar entrada al Quality Investing en España, lanzamos el Santa Lucía Quality Acciones. Fenomenal. Bueno, entonces, ¿qué tipo de compañías buscamos? ¿Cuál es nuestro método? Bueno, pues buscamos líderes en mercados concentrados, estamos buscando compañías que operen en una estructura de mercado que sea oligopolística o idealmente monopolística. Ahora vamos a ver en profundidad la cartera y vais a poder ver que todas las compañías que tenemos en cartera efectivamente operan en una estructura de mercado de este tipo. Esto les permite fijar precios, porque al final, bueno, pues cuando eres un oligopolio, puedes vender por un precio muy superior a tu coste de producción. Este tipo de compañías van a tener barreras de entradas muy sólidas y muy duraderas, que bueno, pues ahí definimos las 5 barreras de entrada clave, ¿no? La propiedad intelectual, la escala, el efecto red, la marca y el coste de sustitución, que puede ser, pues, por ejemplo, de sustituir Microsoft para nosotros, ¿no? El paquete Office que estamos todos tan acostumbrados a utilizar. Una compañía que cumpla estas características, pues por su propia naturaleza, lo normal es que tenga una rentabilidad que sea muy superior a su coste de capital, es decir, que el ROCE sea muy superior al WACC y, por supuesto, va a generar muchísima caja. Este es el punto más importante. Buscamos compañías que sean capaces de generar mucha caja y mucha caja sobre sus ventas. Las compañías que tenemos en cartera, pues todas generan alrededor, mucho más del 10% de free cash flow sobre ventas. Pero esto no es lo único que buscamos, porque, bueno, hay muchas compañías que podrían cumplir estos 4 requisitos y aún así ser una trampa de valor. Son compañías además que suelen cotizar baratas, que generan mucha caja, pero no tienen crecimiento. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente clave estar invertidos en aquellas compañías que tengan un crecimiento y un crecimiento que sea duradero. Porque es así como una compañía va a aprovechar el tiempo y como el tiempo va a jugar a su favor, además de poder reinvertir el flujo de caja que genera esos roces tan atractivos. Aquí hemos querido hacer un ejemplo de cuál es el tipo de compañía que buscamos y por qué le damos tanta importancia al roce. Tenemos la compañía A y la compañía B. La compañía A tiene un roce del 20% y la compañía B un roce del 10%, es decir, más o menos cubre justito su coste de capital o lo iguala. En el momento de la compra, la compañía A cotiza 2 veces el precio al que cotiza la compañía B. Podríamos decir que está 2 veces más cara. Y con el paso del tiempo, digamos que la hemos comprado cara y la hemos vendido barata. En este ejemplo que ponemos aquí, pasan 40 años entre el precio de compra y el precio de venta, porque como sabéis, bueno, pues la importancia a largo plazo es clave. Y la compañía B, en cambio, ha doblado su valoración. Bueno, pues pasados esos 40 años, ¿qué ha ocurrido, ¿no? Y pues claramente la tasa de crecimiento anual compuesto, el compounding que han hecho las compañías, les acerca inevitablemente a su roce, porque esa es la rentabilidad que tiene el negocio en sí. Entonces, por lo tanto, tenemos muy claro que el tiempo juega a favor invirtiendo en compañías de calidad. Las compañías quality, e incluso compradas a un precio más alto, van a ofrecer una rentabilidad mejor en el largo plazo. Y eso es donde queremos estar invertidos. Y por lo tanto, pues hemos ido identificando aquellos nichos de valor, más que sectores, más que hablar de sectores, en el equipo hablamos de nichos de valor, donde el crecimiento pensamos que va a ser muy longevo y donde nuestras compañías van a ser capaces de aprovechar ese crecimiento. Aquí ponemos 6 nichos de valor que hemos identificado, no son los únicos, pero sirven muy bien de ejemplo. Tenemos software y servicios IT, donde, bueno, pues evidentemente, y todos lo vemos en nuestro día a día, la digitalización de los puestos de trabajo va a más y está penetrando en todas las capas de la economía, incluyendo aquellas que son un poco más industriales. Y ponemos como ejemplo Microsoft, bueno, pues que es el absoluto líder en la ofimática y ahora ya también en servicios cloud dentro de las empresas.
En la parte de semiconductores, que además ahora está muy de moda, gracias a pues que Nvidia ha alcanzado el trillón y se va a aprovechar claramente de la inteligencia artificial, que es algo que está en un punto naciente, pero bueno, también vemos claramente tendencias longevas de largo plazo, como la robotización o el cloud data. Y aquí tenemos 3 compañías, estamos invertidos en 3 compañías en semiconductores. ASML es el ejemplo que ponemos aquí, que es un monopolio, y tenemos también otra compañía que es prácticamente un monopolio y de la que vamos a hablar un poquito más en profundidad, que es Taiwan Semiconductors. Y además tenemos Synopsys, que bueno, pues es una compañía que hace el software para el diseño de los chips. En ciencias de la salud, pues con tendencias de muy largo plazo, como es el envejecimiento poblacional, o ahora desde el COVID sobre todo, hemos visto una mayor concienciación de la importancia de la salud en las personas, pues es un nicho de valor donde también estamos invertidos con un peso importante en el Quality Acciones. Aquí ponemos el ejemplo de Thermo Fisher Scientific. Huimos de aquellas compañías pues más vinculadas a la farma, más vinculadas a lo biotecnológico, porque el futuro es más incierto y al final pues dependes de que tus medicamentos se aprueben en la fase 3. Preferimos estar en compañías como Thermo Fisher, que lo que hacen es dar instrumentos para el desarrollo de esos medicamentos. En consumo, pues también lo vemos todos en nuestro día a día, la penetración en mercados emergentes que están teniendo compañías como Louis Vuitton o L'Oréal, que es el ejemplo que ponemos aquí, Diageo, con la premiumización del mercado de bebidas espirituosas, son tendencias de crecimiento de largo plazo muy claras para estas compañías capaces de aprovechar ese crecimiento. Y luego tenemos oligopolios industriales, donde una compañía como los ascensores de Otis, que no solo son ascensores, sino también escaleras mecánicas y elevadores en otras industrias, se aprovechan de la consolidación a manos de los líderes. Estas compañías son capaces de consolidar, extraer eficiencias y ser cada vez más rentables y alcanzar roces pues, muy superiores al 30%. Y luego pues también hemos visto el auge de las plataformas y creemos que es algo que claramente está aquí para quedarse porque han cambiado los modelos de consumo con la ya penetración absoluta de Internet. Tenemos Spotify en cartera, tenemos también Amadeus, que son 2 plataformas que tienen un efecto red muy fuerte, muy duradero y con crecimiento, a pesar de que compiten en segmentos muy diferentes. Vamos identificando este tipo de plataformas como nichos de valor donde queremos estar invertidos en el largo plazo. Entonces, ¿cómo queda la cartera? Como sabéis, bueno, pues nos gusta ser muy transparentes con aquello que compramos. Tenemos 34 posiciones en cartera, que las tenéis a la derecha. Mantenemos un 3% de liquidez, bueno, aquí dependiendo pues, de los movimientos de liquidez diarios, como no puede ser de otra manera, pero queremos mantener ese porcentaje de liquidez o cercano para aprovechar algún momento puntual o porque alguna compañía de esas, como que decía, que estén en la nevera, sea un buen momento para comprarlas. Y bueno, pues buscamos tener un peso máximo del 4%. Es verdad que si una compañía luego tiene un buen comportamiento en bolsa, la dejamos correr, porque pensamos que el mercado la lleva a donde debe cotizar en el largo plazo. Y buscamos tener un peso mínimo inicial del 2%, porque al final, pues estas compañías de calidad queremos aprovechar ese posicionamiento tan extraordinario que tienen. Por lo tanto, bueno, pues hemos hecho también un backtest que está en el gráfico un poco de la izquierda resumido, donde vemos que la rentabilidad en los últimos 10, 5 y 3 años ha sido excelente, de esto si hubiésemos estado invertidos en estas compañías, y no vemos razones para que no sea así también en el futuro. El ROE de la cartera se aproxima al 40%, el ROCE es superior al 25% y son compañías que tienen márgenes brutos y márgenes operativos extraordinarios, diría, y con muy poca deuda además. De hecho, pues más o menos un tercio de las compañías que tenemos en cartera tienen caja neta y en algunos casos muchísima caja neta, como es el caso, por ejemplo, de Apple. La cartera se posiciona ahora mismo con una rentabilidad de flujo de caja que se aproxima al 4%. Y bueno, como sabéis, le damos mucha importancia a los aspectos ASG, donde tenemos un proveedor que es Clarity, que digamos, nos da el rating de cada compañía, y la cartera se posiciona con rating de 63. Es importante destacar aquí que el fondo es artículo 8 y por lo tanto pues, también tiene criterios de exclusión de compañías que no podrán entrar en cartera. Pero bueno, por el momento no nos hemos cruzado con ninguna dentro de nuestro universo de inversión que
que se enfrente a esos criterios de exclusión y que no hayamos podido comprar. Bien, sobre valoración. Como decimos, para nosotros es muy importante valorar bien. El mercado, pensamos, es muy malo asignando el múltiplo adecuado a este tipo de compañías. El mercado normalmente sufre de miopía y es verdad que se suele aplicar esta miopía cuando se explica a compañías que cotizan anormalmente baratas, con múltiplos bajos, y nosotros pensamos que ocurre lo mismo con estas compañías que, a pesar de tener PERs superiores a las 20 veces, también está sufriendo de miopía y no se está valorando en su justa medida el crecimiento de largo plazo que tienen. Tenemos magníficas compañías en nuestro universo de inversión que han sido descartadas por la valoración, y aquí ponemos dos ejemplos, como uno es IDEX, compañía enfocada en la veterinaria, y Nvidia, que bueno, pues ahora está en boca de todos, ¿no? Por ese crecimiento en las GPUs. Ponemos un ejemplo aquí de cuál era el PER soportado al que podrían haber estado cotizando hace 10 años Google, ASML y L'Oréal para haber batido al mercado o haberlo hecho en línea con el S&P, que ya de por sí habría sido batir ampliamente a las bolsas europeas. Y como podemos ver, pues tendrían que haber estado cotizando a múltiplos muy superiores a los que cotizaban en su momento y sobre todo muy superiores a los que cotizan hoy. Google, cotizando a 50 veces beneficios hace 10 años, habría sido una compra clara para batir al mercado. Y lo mismo ocurre con ASML si hubiese cotizado hace 10 años a 85 veces, que no cotizaba ahí, cotizaban en el entorno de las 30 veces que cotiza hoy. Y por eso el retorno anualizado que han tenido estas compañías ha sido muy superior al del mercado y esperamos que, dado el crecimiento que siguen teniendo por delante, sigan teniendo un retorno anualizado muy superior al de las bolsas. Y pasando a los ejemplos, bueno, pues hoy traemos dos ejemplos de dos compañías. Creo que TSMC es muy interesante también, pues enfocado un poco en lo que está ocurriendo con Nvidia, ¿no? Nosotros no tenemos Nvidia, creemos que estamos mejor posicionados en un cuasi monopolio como es TSMC. Como sabéis, TSMC fabrica los chips para empresas como Apple y Nvidia, que son sus dos mayores clientes, y son los chips más avanzados del mundo. Nadie, excepto Samsung, se puede acercar al nivel de nanómetros, a los nodos que es capaz de producir TSMC. Este es un negocio de escala absoluta, ya que el yield, la cosecha, que viene a ser pues, un poco los márgenes que puedes extraer a la hora de producir chips y que no tengan fallos en su producción, es un negocio de escala donde necesitas ser muy grande para tener esa buena cosecha. TSMC tiene la tecnología más avanzada en fabricación y está cotizando además a unos precios que pensamos que son irrisorios, pues un poco, pues dado los miedos geopolíticos que no vemos que se vayan a materializar. Es una compañía que tiene márgenes brutos extraordinarios, en el entorno del 55%, roces muy elevados y una caja neta de 16.000 millones de euros. Lo cual, bueno, pues la sitúa en una situación privilegiada para poder invertir. Esperamos que la compañía tenga crecimiento anual de doble dígito a medio y largo plazo, ya que se aprovecha de esas tendencias estructurales que definíamos un poco en los nichos de valor, como es la digitalización de los productos de consumo. Tenemos chips ya en todos lados y eso no va a ir a menos, va a ir a más. La movilidad autónoma es algo que va a apoyar claramente estos chips de última generación y la computación en la nube y la inteligencia artificial pues va a necesitar que esté ahí esos chips ya de cutting edge, que es lo que está comprando Nvidia y lo que TSMC está fabricando para Nvidia. Y como decía, pues pensamos que los niveles de valoración son irrisorios para esta compañía, ofreciendo una rentabilidad de flujo de caja que el año que viene será superior al 6%, en lo que es un negocio tremendamente duradero y tremendamente estable y necesario. El otro ejemplo que traemos es de otro de nuestros nichos de valor, los oligopolios industriales, y es Safran, que es el líder global en fabricación y mantenimiento de motores de avión. Safran está más enfocado en aquellos motores para aviones de fuselaje estrecho, es decir, los A320, A320neo, que claramente son los ganadores por
por eficiencia energética y porque se ha demostrado que es la manera más eficiente de trasladar pasajeros de un punto ya no solo del planeta, sino de una región a otra, y son pues, los aviones que cogemos todos, ¿no?, cuando nos movemos por Europa. Es una compañía que opera en un oligopolio donde sus principales competidores son Pratt & Whitney y Rolls-Royce, aunque Rolls-Royce es una compañía muy enfocada en el fuselaje ancho y que además está pasando pues, continuamente por procesos de reestructuración que la alejan mucho de esa calidad que nosotros buscamos y que sí encontramos en Safran. El 50% de los ingresos de la compañía son para la propulsión aeroespacial, es decir, para la aeronáutica, los aviones. Tiene un 40% de los ingresos vinculados a equipos de defensa y, bueno, tiene una pequeña parte del negocio que está en interiores y que a día de hoy está en pérdidas a nivel operativo por el efecto que tuvo la pandemia, pero esperamos que recupere la rentabilidad positiva en el corto y medio plazo. Las métricas financieras de la compañía son también extraordinarias, el ROCE cubre perfectamente su coste de capital, tiene buenos márgenes para la industria que es y es capaz de invertir en I+D mucho más que la competencia. Y aquí, pues de nuevo, nos aprovechamos de unas tendencias estructurales muy claras en los motores para aviones comerciales principalmente. En cuanto a la valoración, de nuevo, creemos que estamos comprando a un precio que nos va a permitir aprovechar esta tendencia estructural de largo plazo perfectamente, con un 5,2% de rentabilidad sobre su flujo de caja y que, por supuesto, pues con el crecimiento que va a tener la compañía, pues esa rentabilidad sobre el flujo de caja a los precios de compra actuales va a ser cada vez mayor y siempre pensando en ese largo plazo. Y por mi parte es todo. Encantado de contestar a vuestras preguntas. Pues muchas gracias, Antonio. Nos han llegado un par de preguntas. Por un lado nos dicen que si por el PER veis las bolsas europea y americana caras. Bueno, la verdad es que no tengo mucha opinión sobre el nivel al que cotizan las bolsas. Sí pensamos que nuestras compañías a un PER de 23 veces están baratas, sobre todo cuando lo comparamos con el mercado. Si no me equivoco, el S&P está cotizando a niveles de entre las 18 y 19 veces beneficios, que es un poco pues, en su media histórica o por lo menos en su media de los últimos 15, 20 años, ¿no? Que pues, las economías también han cambiado mucho y compañías que son menos intensivas en capital pues merecen también cotizar a un múltiplo más alto y son precisamente esas compañías, ¿no?, las que más pesan en los índices. No son las 15 veces a las que ha cotizado el S&P en los últimos 100 años, pero sí son niveles que pensamos que la bolsa está fairly valued. ¿Qué quiere decir eso? Pues si la bolsa está en, digamos, neutralidad de valoración, pues debería dar unos retornos anualizados cercanos al 10%, que es lo que ha dado siempre. Por lo tanto, pues la verdad es que no vemos las bolsas caras, las vemos bien valoradas y muy atractivas en este momento para un inversor de largo plazo. Muchas gracias. Y nos preguntan también cómo afectará a este tipo de compañías el posible escenario de bajada de tipos de interés en los próximos meses. Pues bueno, el año pasado fue un año relativamente malo para el quality investing, tampoco especialmente malo, ¿no? Porque estas compañías se alejan de lo que es el growth puro, que es el que más penalizado estuvo con la subida de tipos de interés, pero sí tenemos muy claro que hoy una bajada de tipos de interés sería muy positiva para este tipo de compañías, porque digamos que esos negocios duraderos, muy longevos, se ven beneficiados de unos tipos de interés más bajos, pero tampoco pensamos que sea necesario que los tipos de interés bajen para que estas compañías lo hagan bien. Al final, lo que se ha visto históricamente es que cuando los tipos de interés dejan de subir, las bolsas ya tienen un buen comportamiento. Es lo que estamos viendo este año, porque el mercado ya se anticipa a que los bancos centrales están alcanzando ese nivel de llegada y, por lo tanto, bueno, pues bienvenido sea. Para nosotros no es clave porque pensamos que incluso con un entorno de tipos de interés alto, estas compañías tendrían un mejor comportamiento que el resto del mercado. E incluso si nos fuésemos a un escenario recesivo, este tipo de compañías, por su crecimiento estructural natural,
también deberían hacerlo mejor y ser motores incluso de la economía. Entonces, por lo tanto, estamos muy cómodos invertidos en este tipo de compañías, mejor si bajan los tipos de interés para todos, por supuesto, pero incluso en un escenario donde los tipos de interés se quedan aquí un tiempo, estaríamos extremadamente cómodos. Fenomenal. Y por último nos dicen que si apostar por grandes compañías puede hacer que el fondo tenga un sesgo estructural hacia diferentes sectores o nichos de mercado, como comentabas. Bueno, nosotros realmente no buscamos las grandes compañías como tal, buscamos compañías de calidad. Tenemos compañías que tienen capitalizaciones muy altas, por supuesto, y tenemos compañías que tienen capitalizaciones pues más bajas o, bueno, quizá no tan bajas como sería lo que podríamos definir como una small o mid cap aquí en España, ¿no? Pero sí que sí son mid caps en Estados Unidos. Este es el caso, por ejemplo, de Edwards Lifesciences, que es el líder mundial en instrumentos para operaciones de corazón, especialmente para el reemplazo de la válvula aórtica. No buscamos compañías grandes como tal. La búsqueda de la calidad nos termina guiando hacia este tipo de compañías. Pero bueno, no descartamos tener compañías de baja capitalización siempre y cuando sea una compañía de calidad. Sí es verdad que, claro, cuando buscas una compañía de calidad con estas características, estás buscando no al que va a ser el ganador, sino a aquella compañía que ya ha ganado y que va a poder seguir ganando. Y eso, pues bueno, son compañías que llevan muchos años lo primero cotizando y por lo tanto pues el mercado ya las ha identificado y ha sido capaz de darles la capitalización que merecen por las ventas y los beneficios que tienen. Pero no es algo en lo que nos enfoquemos principalmente, ¿no? en la capitalización. Estupendo, pues muchísimas gracias, Antonio. Nos quedamos con eso de que no buscamos los campeones del mañana, sino los de hoy. Eso es. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a más, dejamos los mercados de lado y vamos a pasar más al área normativo, ¿no? A hablar con Finreg y que nos van a contar un poquito, bueno, pues cómo las EAFIs están en este nuevo entorno regulatorio y nos van a dar también visibilidad sobre MiFID III.